un poco más del 70% de empresarios en el Perú están en informalidad. O sea, estamos hablando de un 73, 74, 75% de los empresarios son informales. Estoy trabajando con la cuenta BCP de mi hijo. Estoy trabajando con la cuenta de mi esposa, de mi cuñado, de mi tío, porque yo no puedo meter ni un sol en mi cuenta porque inmediatamente eso lo agarra su madre. Así es. Mezclan los ingresos y gastos personales con lo del negocio. Cuando todos debemos saber que una cosa es el negocio y otra cosa es mis gastos personales. Vea al confeccionista de Gamarra que vende una prenda, sin embargo, en el piso 15 de una de esas galerías hay cualquier cantidad, hay un taller con 30, 40, 50 personas y trabajando bajo condiciones inclusive infrahumanas. Lo que arrojan los impuestos es bajarlo a la mala, ya es entrar en un tema ya de delito. Una vez yo trabajé como asesor contable en una fábrica de hielo, ¿no? Entonces ahí había una máquina trozadora del hielo que eran grandes bloques que se creaban y luego se vendía. Entonces uno de los trabajadores metió la pierna accidentalmente en la trozadora y perdió media pierna. Y ese trabajador no está en planilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer episodio del podcast de Rescate Tributario. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, un tema que aqueja a nuestro país desde hace mucho tiempo, quizá desde el inicio de nuestra formación como república. Y para ello hemos traído a nuestro profesor Martín Reaño ya a conversarnos, a dialogarnos su experiencia sobre la informalidad en el Perú, sobre la informalidad en los emprendedores. Bienvenido, profesor Martín Reaño, profesor catedrático de la UTP. Valga verdad, es un sueño hecho realidad. Mi profesor en materia tributaria. Bienvenido, profesor Martín. Muchas gracias, Carlos. ¿No? Felicitaciones, en primer lugar, por ser tu primer programa y en realidad me gusta tocar el tema porque la informalidad en nuestro país, como tú lo manifiestas, es un tema muy, muy relevante, viene de años atrás y es un tema inclusive complejo, ¿no? Ya que en nuestro país, y está demostrado por las estadísticas de acuerdo al INEI, casi un poco más del 70% de empresarios en el Perú están en informalidad. O sea, estamos hablando de un 73, 74, 75% de los empresarios son informales. Entonces, nuestra economía hoy por hoy se basa en la recaudación tributaria de aproximadamente 30%. O sea, de cada 10 personas que emprenden un negocio, 7, aproximadamente 8, no pagan su tributo. Y es un tema que afecta pues a la recaudación, a la caja fiscal. Gracias, profesor. Justamente estábamos pensando antes de iniciar este capítulo que se centra este podcast y este capítulo en sí en los emprendedores, en las MIPES, que son el 85% de empresas que mueven la economía en el Perú y que tienen un grado de informalidad del más del 90% durante más de 20 años. Y es por eso que el día de hoy queremos hablar sobre esta informalidad que aqueja a nuestro país, sobre todo a las MIPES, y que vamos a conversar sobre qué errores comunes, qué errores cometen los emprendedores. Por ejemplo, una persona que tiene sus ahorros, que quiere poner una sanguchería, que quiere poner una botica, que quiere poner algún tipo de negocio, un restaurante. ¿Qué tipo de errores cometen comúnmente y que esto los lleva a quebrar el negocio, a asfixiarse de algunos pagos que no pueden cumplir en materia tributaria? Profesor, a ver, coméntenos. Mira, lo que pasa es que muchos emprendedores, ¿no? Muchos empresarios o personas que tienen por ahí la idea de poner un negocio, tienen la mala percepción que la formalización o formalizarse es costoso, es tedioso, es burocrático y simplemente pues no lo hacen. Y esa falta de desconocimiento hacen que el negocio que emprenden por primera vez no tenga pues una guía, ¿no? Un norte a seguir. O sea, usted me dice que tal vez el no contratar una buena asesoría contable tributaria hace que pierdan el rumbo. Yo tengo entendido que usted, al ser catedrático de universidades, usted forma a sus alumnos ya no como antes era, ¿no? Hace 20 años atrás la profesión contable, como registradores, ahora como asesores empresariales.
Uno de los primeros temas que tiene que hacer un emprendedor es tener conocimiento de lo que va a hacer, ¿no? O sea, ya tiene la idea, ya emprendió, ya compró sus recursos. Luego ya la primera etapa de formalización es el conocimiento. Y si yo quiero orientación, yo tengo que recurrir a un especialista, a una persona que pueda manejar la terminología o el conocimiento. Y efectivamente, tú lo dices, en los cursos que llevo en la universidad, curso de tributación, curso de fundamento de contabilidad o curso de introducción a la contabilidad, mis alumnos, inclusive de otros ciclos superiores, siempre les inculco que una de las cosas que tenemos que hacer es no solamente ir a registrar sumas y restas, sino gestionar. Hacer gestión, ¿no? Hacer asesor, conociendo de la A a la Z cómo se maneja un negocio para que este sea formal, los regímenes tributarios, qué tributo va a pagar, e inclusive el tipo de empresa, desde la individual, persona natural con negocio, o de repente una persona jurídica. Genial, usted ha mencionado dos puntos muy importantes. Uno de ellos que me preguntan muchos emprendedores es ¿qué diferencia hay entre una persona natural o jurídica? ¿Qué me conviene? Yo siempre les explico, comercialmente tienen la misma competencia, en el mercado son iguales. La gran diferencia, y usted me va de repente comentar más sobre ese tema, es que una persona natural entra al mercado con mucho desorden. Es decir, por ejemplo, si yo como Carlos Pacheco formo un negocio con un RUC 10, fracaso, me lleno de deudas y multas, yo como Carlos Pacheco me voy a quedar con esas deudas y multas a lo largo del tiempo. No es como si yo tuviera un RUC 20, una empresa, una SAC, fracasa el negocio, me lleno de deudas y multas que no puedo afrontar y liquido, hago un proceso de extinción de la empresa. En cambio, yo como Carlos Pacheco no podría extinguirme. Efectivamente. Y ese es el gran problema en el Perú, claro, sobre los emprendedores. El tema es la responsabilidad, ¿no? Entonces, cuando uno, y la pregunta que te hacen a ti es la que me hacen a mí, señor Reaño, ¿qué tipo de empresa, qué tipo de régimen o cómo puedo afrontar mi empresa? Como persona natural, persona jurídica. Entonces yo voy por el lado del tipo de inversión, el tamaño de la inversión. Si es una empresa familiar y vas a poner una bodeguita, vas a colocar una fuente de soda, vas a colocar, como tú dijiste, pues ahí una juguería, generalmente el monto del capital son pequeños. Vendes al contado, compras al contado, ¿no? Claro. Entonces el riesgo es mínimo. Tienes un régimen que te puede ser RUS. Claro, pero significa, es mínimo, pero para una persona que, digamos, le costó mucho juntar los 10.000 soles para emprender, claro. Para ellos. Y ahí está el riesgo, ¿no? Claro. Y si voy a trabajar con los bancos, otro riesgo. Porque claro, el banco me presta o me fío o entro al crédito, voy a tener problemas si es que no cumplo. Y ahí sí, como persona natural con negocio, pongo en riesgo mi patrimonio, no solamente el invertido, sino el personal. Exacto. Porque el tipo de responsabilidad es ilimitada. Además que yo creo que lo que yo puntualizaría en este sentido, el por qué es inconveniente hacerlo un negocio como persona natural, es porque el desorden y la informalidad que hay en el Perú nos llevan a eso. Es decir, las personas hoy en día no separan sus ingresos. Así es. Es decir, estos son los ingresos del negocio, estos son mis ingresos propios. Es el error más frecuente. Entonces, ¿qué pasa? Al mezclar todo, no pueden llevar un control adecuado y al último pierden el hilo y terminan llenándose de deudas tributarias. Pierden el horizonte, mira, mezclan los ingresos y gastos personales con lo del negocio. Cuando todos debemos saber que una cosa es el negocio, principio fundamental el ente, y otra cosa es mis gastos personales. Exacto. Y justamente me acuerdo que en una oportunidad yo, asesorando una empresa, a mi asistente contable, mi auxiliar le decía, por favor, contrólame bien caja, contrólame bien banco, porque este es todo lo que entra de la empresa para poder planificar los gastos. Y un día me dice mi asistente, me dice, señor Reaño, ha venido la dueña y me dice, ¿cuánto tienes en caja? Tengo 4.000 soles, perfecto, dámelo. ¿Pero para qué, señora? ¿Qué va a comprar para el...? No, tengo que pagar la pensión de mis hijos de la universidad. Y se llevó la plata y se acabó el tema. Aquí ya dirigiéndonos a nuestro público, si tú eres un emprendedor y tienes un negocio, grave error, si tú inicias como persona natural con negocio, este emprendimiento, grave error es no separar los tipos de ingresos y gastos, los personales y los del negocio. Si bien es cierto, en el mercado tienen las mismas competencias una persona natural que una persona jurídica, lamentablemente, y eso lo digo con mucho pesar, estando en el Perú,
no hay una separación del ente, de la persona natural, y por lo tanto tienes el riesgo de llenarte de deudas tributarias que van a ser imposibles de pagar. Tengo mucha gente, cuando yo recibo contactos de emprendedores, personas que me dicen: Carlos, tengo deudas como RUC 10. Es más, estoy trabajando con la cuenta BCP de mi hijo, estoy trabajando con la cuenta de mi esposa, de mi cuñado, de mi tío, porque yo no puedo meter ni un sol en mi cuenta porque inmediatamente eso lo agarra su mano. Así es. Entonces, mucha gente en el Perú, yo les apuesto, si tú me estás escuchando, tienes ese problema, te vas a sentir identificado. Y eso ha sucedido porque no has separado los ingresos, no has sabido llevar el control de una persona natural con negocio. Ahora, como persona jurídica, digamos, podríamos tener un orden diferente y una perspectiva diferente del negocio, que si fracasa podríamos llevarlo a una liquidación, una extinción, pero ya no se compromete tu patrimonio personal. Así es. Importantísimo, señores. Y lo dice la Ley General de Sociedades, ¿no? La ley que tiene que ver en la parte de responsabilidades, la Ley 26887, Ley General de Sociedades, que establece pues la separación ente-persona y la responsabilidad, porque dentro la parte de reorganización de las sociedades está pues la extinción, ¿no? Exacto. ¿No? Disolución, extinción al final, ¿no? Entonces, obviamente, pero eso no lo sabe pues el contribuyente, Sí, no lo sabe el emprendedor. ¿Quién es el que tiene que dar y entrar a tallar ahí? Es el asesor, es el gestor de los negocios, quien maneja y conoce al revés el derecho, que es el contador público, ¿no? Otro error común que cometen, y tú como emprendedor también te vas a sentir identificado, es no elegir el régimen tributario de manera correcta. Yo veo a muchos emprendedores que de frente se van a un régimen general, pudiendo sacar provecho o aprovechar algunos beneficios que te da, por ejemplo, el MIPE tributario, y hay algunos emprendedores que se meten a un régimen especial porque van donde un contador, y que este contador solamente quiere hacer declaración mensual, no quiere hacer declaración anual, y les recomiendan entrar a un régimen especial que al último, como hacer cancelatorio mensualmente, ¿no? No les permite generar colchones tributarios. Así es. Entonces, cuéntanos un poquito su experiencia en el tema de los regímenes tributarios, la mala elección, ¿a qué les lleva a los contribuyentes? Como tú lo dices, ¿no? Cuando un contribuyente o un empresario no conoce, o no se asesora, o no se rodea de gente idónea, elige mal. Entonces, sabemos que existen 4 regímenes tributarios bien marcados en nuestro país, ¿no? Uno de ellos, hasta ahora yo escucho en el caso del Menciónanos ustedes los 4 regímenes tributarios. Nuevo régimen único simplificado, el régimen especial del impuesto a la renta, el régimen MIPE tributario y el régimen general. No hay más. Son 4. No hay más en el Perú. 4, ¿no? Entonces, el régimen único simplificado, que es el nuevo RUS, que he escuchado siempre que ya va a desaparecer, está hecho única y exclusivamente para negocios muy pequeños, cuyo nivel de ingresos anuales no debe superar los 96.000 soles. Como un régimen de subsistencia, compras, vendes y pagas un impuesto mínimo. Y que ni siquiera se llama impuesto, sino cuota. Exacto. ¿No? Categoría 1 hasta 5.000, 20 soles, categoría 2 hasta 8.000, 50 soles. Y nada más. El otro régimen que te podría soportar, si hablamos de una menos carga tributaria, es el régimen especial. Claro. ¿No? Que solamente te limita a tener 2 libros, compras y ventas, correcto, y de ahí viene la liquidación, que es sencilla, sobre el IGB y sobre el impuesto a la renta, que tiene carácter cancelatorio, el 1.5 de los ingresos, ¿correcto? Usted, para un poquito entrar, un pequeño paréntesis, ¿Ya? ¿Qué recomendaría? ¿En qué casos recomendaría un régimen especial y en qué casos un régimen MIPE tributario? Porque le doy mi posición. Yo siempre recomiendo un régimen especial a aquel emprendedor que no se va a quedar en el mercado. Es decir, va a sondear el mercado, no se quiere complicar, Sí. y va a probar. Es decir, recibo mi CTS, tengo 50.000 soles, invierto en una sanguchería en mi cochera. Como no voy a entrar al mercado a posicionarme todavía, no sé, me voy a un régimen especial. Eso yo recomiendo. Sí. Pero si yo quiero invertir, tengo 4 o 5 socios, mi familia se reúne, invierto 100.000 soles, 200.000 soles, yo creo que ya un régimen especial no te conviene, No. porque te quedas en el mercado
y te convendría tener colchones tributarios. ¿Usted qué opina en ese sentido? Coincido contigo, ¿no? El régimen especial, tú sabes que inclusive ya no vas a poder crecer si te continúas el régimen especial. Porque tiene un tope en ingresos y compras. ¿No? 525.000, tanto ingresos como compras, ¿no? Y eso no te va a permitir. Si tu visión solamente es crear para subsistir y no vas a diversificar, bueno, y no quieres tener problema con nadie y quieres tú ser el dueño, el que cobra, el que paga, entonces quédate en el especial. Pero eso tampoco te va a ayudar si mañana más tarde quieres autofinanciar tu negocio. Una de las, se puede decir, desventajas que tiene el régimen especial es que no hay presentación de estados financieros, para no haber contabilidad completa. Entonces los bancos, al pedirte tus estados de resultados, tus estados de situación financiera, no vas a poder darle, porque el régimen especial, por no tener contabilidad completa, no tiene libro diario, no tiene libro mayor, está limitado. Aparte que hacer un régimen que no genera, digamos, como cualquier negocio que recién inicia, no genera una pérdida compensable. Así es. No, entonces pierde ciertos beneficios. Pierdes beneficios como una pérdida compensable en los años futuros. Así es. Y quizá pagos a cuenta que te puedan servir como crédito fiscal en los próximos años. Por eso yo hablo mucho de los colchones tributarios. Así es. Que no se usan, se pierden en un régimen especial. Por eso el profesor Reaño nos dice: si vas a solamente sondear el mercado, vas a quedarte quedarte en ese tope, no crecer, subsistir, quédate en un régimen especial. Pero si tú estás con tu visión de hacer un negocio a largo plazo, así es, digamos, sustento de tu familia, heredar a tus hijos una empresa, entonces no te conviene un régimen especial. Salvo que en el tiempo cambie de parecer y entres al MIPE, donde ahí sí te va a permitir los famosos colchones tributarios. Tanto impuesto a la renta, si vas a crecer más, si vas a superar el millón total de tu activo neto, ¿no? Podría ser, ¿no? También el ITAN, el famoso ITAN, tener una planilla de trabajadores, inclusive desde el punto de vista laboral, ¿no? Hay mucha gente, emprendedores, que dicen: no, si voy a tener una empresa, voy a formalizar, voy a tener que contratar, hacer planilla, porque no te olvides que SUNAFIL, esa institución del Estado, ¿no? Fiscaliza, ¿no? El ingreso o la permanencia de los trabajadores en planilla. Pero para eso sabemos todos que existe el régimen del REMIPE, ¿no? Justamente hecho para emprendedores y contribuyentes cuyos ingresos son escalonados de la micro hasta 150 UIT y así sucesivamente, ¿no? Donde hay un recorte, cosa que muchos laboralistas, y me incluyo en ellos, ¿no? Hacen que se recorten ciertos derechos de los trabajadores. No CTS, la mitad de vacaciones, la mitad de una gratificación, etcétera. Pero sin embargo son beneficios que quieren incentivar a la formalidad del contribuyente. Muchos contribuyentes no conocen ese beneficio tributario del REMIPE. Así es. Pero siempre cuando converso con empresarios el día a día, detecto grados de informalidad. Ya centrándonos en la informalidad, detecto al emprendedor que es, digamos, al 100% informal, que es el que no tiene RUC, que compra, vende, no emite ningún documento. No bancariza. 100% informal. Ese es el grado más grave, pero que es el que se mueve mucho, por ejemplo, en provincia. Es el que se mueve casi el 95-90% en efectivo. Luego he detectado a lo largo del tiempo otro grado de informalidad, que es aquel informal que tiene RUC, tiene cierto proceso formal, por ejemplo, compras, ventas, pero tiene una parte de sus procesos, o un proceso informal, por ejemplo, planilla, como usted ha mencionado. Claro. Pero él se siente formal. Él dice: yo pago mis impuestos. Claro. Él dice: yo pago AFP, pago salud, pero tiene la gran cantidad de su planilla en negro. Claro, en RH. En RH. O simplemente en nada. En nada. Claro. Entonces, ese es el segundo nivel de informalidad. Y el tercero, que he encontrado muy pocas empresas que tienen un grado de formalidad mayor que otras, pero que están descuidando algo muy importante. Son formales, pero están descuidando la formalidad documentaria, por decirlo así. Por ejemplo, yo atiendo muchas fiscalizaciones. La operación es real, la operación tiene voucher, la operación tiene todo, pero es desconocida en una fiscalización por SUNAT por carecer de cierta documentación adicional. Entonces, son formales, tienen todo, se cuidan mucho, son muy pocas, pero en una fiscalización tienen ese grave problema. Entonces,
¿Usted qué me comenta sobre ese tema? ¿Le ha sucedido? ¿Usted ve el mismo tipo de niveles? Claro, y tú lo mencionabas en el caso de provincia, ¿no? En provincia abunda ese tipo de informalidades, pero acá cerca nomás, en el Emporio de Gamarra. Este Emporio de Gamarra que mueve millones, ¿no? Millones al año, dentro de la formalidad hay mucha informalidad. Exacto. ¿No? Mucha, inclusive ventas negras, compras negras, planilla, 1 o 2 y trabajan como 50, como 80 personas en una empresa. Vaya usted a Gamarra, usted vea al confeccionista de Gamarra que vende una prenda, sin embargo en el piso 15 de esas galerías hay cualquier cantidad, hay un taller con 30, 40, 50 personas cosiendo, remayando, y tú le preguntas, y trabajando bajo condiciones inclusive infrahumanas, ¿no? Con calor, hacinados en un solo sitio, con los cables por todos lados, y eso es algo que, por ejemplo, los emprendedores y empresarios deben saber. Si tienen a personas trabajando bajo su responsabilidad 8, 10, 12 horas, ¿qué pasaría si uno de ellos, ejemplo, caso de suceso que acaeció acá en la Galería Nicolini, donde 2 jóvenes murieron en el incendio atrapados en un container, ¿no? Donde lo había dejado con candado el empleador. Entonces, yo he tenido casos, inclusive, una vez yo trabajé como asesor contable en una fábrica de hielo, ¿no? Entonces, ahí había una máquina trozadora del hielo, que eran grandes bloques que se creaban y luego se vendía por toneladas, por kilos. Entonces, uno de los trabajadores metió la pierna accidentalmente en la trozadora y perdió media pierna. Y ese trabajador no está en planilla. Justamente, profesor, usted que ha mencionado este gran emporio de Gamarra, le voy adelantando a los espectadores. Tengo un invitado en los siguientes capítulos que es un empresario de Gamarra, un emprendedor que les va a dar pues fe, es testigo de que sí es posible formalizarse siendo un emprendedor en Gamarra. Seguro. Sí es posible, porque hemos pasado el proceso. Con este emprendedor le cuento un poquito a nuestros invitados que hemos pasado duro el proceso, porque es un proceso un poco traumático, empezar a pagar impuestos y todo, pero este emprendedor hoy en día agradece ese proceso. Es como una especie de desintoxicación. Cambiarle el chip. Cambiarle el chip. Claro. Y vamos a traer ese testimonio en los próximos capítulos de que sí se puede. Si tú tienes la voluntad, sí se puede formalizar un negocio. Hace poco, nada más, tengo a un amigo contador que ha sido contratado para que sea rescatado justamente de una empresa que tiene millones de soles, ¿no?, anuales de ingresos, y no tenía contador, o la persona que le dirigía su contabilidad, una persona pues empírica, ¿no?, inhabilitado en el colegio de contadores, sin capacitaciones, dirigía su negocio de millones, ha venido la SUNAT y ha comenzado a saltar todo. Justamente, y nos han comenzado a multar por todo lado. Quería comentarle también ese tema que es importante, lo tengo también anotado, que muchas veces no se contrata o se cree que el proceso contable lo puede hacer un sobrino, lo puede hacer alguien que un está estudiando. Hoy está estudiando mi sobrino contabilidad. Lo puede hacer alguien que por ahí tiene cierta habilidad, un familiar. ¿Qué sucede? Que a la larga, digamos, y es más, a corto plazo, les terminan causando problemas tributarios. Y fuertes. Entonces, ¿qué pasa con el emprendedor? Me ha tocado verlo en Gamarra, me ha tocado verlo en las Malvinas, me ha tocado verlo en el mercado de productores de Santa Anita. Claro. No ven necesario la asesoría de un contador, no ven necesario el servicio de un contador. Piensan que eso es perder plata, piensan que eso es tirar la plata al agua. ¿Cuándo se dan cuenta que están en un error? Cuando llega la fiscalización. Efectivamente. Efectivamente, ¿no? Y sobre todo, en Gamarra, cuando he tenido oportunidad de trabajar con algunos emprendedores allá, hay avisos en las paredes, en los postes, ¿no? Una vez vi un aviso que decía: contador, se llevan contabilidad, el libro contable, cálculo de impuestos, planilla, todo, los 3 primeros meses gratis, mensualmente 20 soles. Increíble. Y de seguro que tiene un montón de clientes. Claro. Pero como tú dices, a la larga o a la corta, tú sabes que mientras no prescriba el tributo, claro, ¿no?, la SUNAT en cualquier momento puede fiscalizar. Eso he encontrado cuando a veces prospectamos nosotros en nuestro estudio en rescate tributario. Recibimos muchos mensajes, WhatsApp, recibimos muchos correos o llamadas de emprendedores que quieren
llevar la contabilidad, y ahí es anecdótico porque tienen la intención de volverse formales, de formalizarse. Entonces, ¿qué hacen? Buscan una asesoría, pero como les parece un costo excesivo para ello, entonces retroceden y dejan en foja cero su proceso de formalización. Te cuento una anécdota. Una vez yo le llevaba la contabilidad a un comerciante de abarrotes, era mayorista. Y él me contaba que tenía a su hermano acá en el Cercado Lima y tenía un hermano que también era el mismo negocio, pero que él vendía más allá en ATE, Mercado Productores, en la Avenida La Cultura, eso que está. Entonces le llevaba bien como un medio año, todo bien bacán, pagamos los impuestos, llevamos la contabilidad, y resulta que un día me dice: Reaño, este es el último mes que trabaja contigo. ¿Por qué? Le digo, porque he conversado con mi hermano, que vende más que yo y él paga menos impuestos que yo. Dice que su contador le ha dicho: oye, mi hermano paga más, paga esto. No, mándamelo a mí, que yo conozco la jugada. El contador de tu hermano no conoce la jugada y por eso que me voy con él. Eso sucede como similar con los mecánicos, ¿no? A veces uno ve el mecánico que está más cochino, con más grasa, ese es el mejor mecánico. Y con el contador, es el contador que te hace pagar menos, ese es el mejor contador. Y no es así. No es así. No es así. No. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué servicio contratamos. Así es, así es. Vamos a seguir con este tema, a ver, sobre por qué no es atractiva la formalidad. Le cuento un poquito. Por ejemplo, en el 2020 tuvimos la oportunidad de atraer al informal hacia la formalidad con ese tema de reactiva. Correcto. Tengo muchos clientes que vieron en carne propia el costo de ser informal, no pudieron tener un dinero que les pueda ayudar a cubrir sus necesidades porque no declaraban todo, o sea, simulaban tener un menor tamaño, no pagaban planilla, etcétera, etcétera, y no pudieron tener un crédito reactivo, un crédito de algún 1 o 2% con un aplazamiento, reaplazamiento. Imagínate. No pudieron acceder a ese beneficio. Entonces, ¿qué pasó? Se perdió la oportunidad de decirle al informal: mira, ya ves, por ser informal te estás perdiendo este apoyo del gobierno, del Estado, para que puedas soportar esta crisis. Sucedió mucho. Esto yo creo que es uno de los factores, la desinformación, el por qué no es atractivo la formalidad. Mucha desinformación. ¿Qué más ustedes nos pueden aportar? Mira, aquí en nuestro país no existe una cultura tributaria. Exacto. No existe la conciencia tributaria, que es diferente. Recién en la currícula de los colegios, ¿no? El Ministerio de Educación ha puesto ya cursos de práctica cultura tributaria, el ahorro, ¿no? Recién, pero antes no ha habido eso, y somos, se puede decir, en nuestro país, y hay que decirlo, es una pena, muchas veces hay empresarios que son chicha, empíricos. La cultura chicha. La cultura chicha de nuestro país, el sacarle la vuelta a las cosas, Pepe el Vivo, hago esto, mejor no pague, no sea tonto, así nomás, perfil bajo. Es decir, ahí entran a tallar muchos mitos sobre la informalidad. Muchos mitos. Sobre la formalidad, por ejemplo, que es costosa, que es burocrática. ¿Para qué voy a pagar? ¿Qué van a hacer con mi dinero? Así es, cada vez que voy aquí, allá, no hay cama, no hay médico, no hay atención, no tengo agua hace años. Entonces, ¿por qué debo pagar? Entonces, ahí también cumple una labor fundamental el Estado. El Estado es responsable directo de este grado de informalidad que vivimos. Forma parte del problema. Forma parte del problema. La desinformación, la falta de incluir, como usted ha dicho, estos temas dentro de la currícula escolar. Todo esto alimenta los mitos sobre la formalidad. Es más, en mis clases, ahí en la universidad, manifestamos, ¿no?, a los alumnos que no sea contador chicha, que no asesore, ¿no?, y diciéndole que yo te voy a hacer pagar menos impuestos. No existe eso. Los impuestos se traducen entre los ingresos y los costos o los gastos. Ahí, y si es deducible o no el tema. Entonces, lo que arroja los impuestos es bajarlo a la mala, ya es entrar en un tema ya de delito, ya entrar en un tema de defraudación, por ejemplo, ¿no? Justo conversaba hace unas semanas con un colega también, hay una idea muy equivocada que tienen los emprendedores, y tú que estás escuchando tal vez te vas a sentir identificado con esto, presta atención. Es que muchos emprendedores no saben el manejo del IGB. Es decir, tú cuando vendes
el costo más tu utilidad, más tu ganancia del producto, digamos que es un producto, Y el IGB. digamos este control, tu costo más tu ganancia más el IGB. Así es. El IGB no es tuyo, el Así IGB es. es de SUNAT, porque tú estás siendo un agente retenedor. Así es. Funges como un agente retenedor del IGB. Así es. SUNAT te dice, ok, así como tú cobras el IGB, cuando tú compras, también te cobran el IGB. Así es. Pagas el IGB, te voy a permitir una deducción. Así es. Y me vas a pagar la diferencia. Es por eso que nosotros los contadores hacemos la suma del IGB de ventas menos la suma del IGB de compras y pagamos la diferencia. Cuando el emprendedor proyecta su flujo de caja, incluido IGB, comete un gravísimo error. Total. Coincido contigo. Piensan que el IGB pues, es su ganancia. ¿No? Sí. Yo siempre le digo al empresario, cuando tú vendes y recaudas IGB, cuando dices somos agente retenedor del IGB, tú tienes que separar. Esto es tu ganancia, tu costo y un chanchito para el IGB. IGB. Recaudas IGB por las ventas, pero el cual deberías darle el 100% a la SUNAT, pero tú tienes derecho al uso del crédito fiscal Exacto. en el momento de tus compras, ¿no? Entonces, tus compras es tu garantía. Comprar formalmente, bancarizando la operación y todos los requisitos, es tu garantía de que ese IGB de ventas se va a reducir en la medida que tú compres. Comprar legal. ¿No? Compras que tienen que ver con el giro del negocio. Ese tema de la compra de facturas, que es, creo yo, el segundo deporte nacional en el Perú después del fútbol. Así es. Pero ese es un tema muy amplio, que lo vamos a tocar de repente en otro episodio. Y este tema de la formalidad y la informalidad es un tema muy amplio. Hemos querido resumir para ustedes cuáles son los principales retos que tiene un emprendedor a la hora de emprender un negocio. Y perdón, Carlos, inclusive existe el llamado, si no puedo pagar el IGB este mes, el llamado el IGB justo. Exacto. Existen muchos beneficios tributarios que no se saben usar. O que desconocen. O que desconocen. O que el contador que tienen ellos no le ha sabido orientar, porque yo puedo postergar el pago de ese IGB hasta por 90 días sin intereses. Yo creo que también hay una parte que, a lo que usted ha dicho, yo creo que el contador tiene que también tener un perfil de comunicador. ¿Por qué? Porque muchos emprendedores van hacia un contador, el contador no les sabe explicar, no les explica, no les enseña. Porque solamente darle un papel y decirle anda, paga al banco, no es asesorar. Entonces, yo con mis clientes siempre en el estudio, nosotros les explicamos. Porque muchos clientes nos dicen, oye, pero detracciones, ¿qué es? ¿Qué es retención? ¿Qué es percepción? Sí. Dime, explícame, ¿por qué tengo que pagar esto, pagar el Esta otro? plata la pierdo, por ejemplo, en el caso de las detracciones, decirle que eso va a su fondo, Exacto. que le sirve para pagar tributos. O pedir una devolución. Pero esa gestión, un poquito de enseñarle al emprendedor, que a veces no nos correspondería, pero como estamos en el Perú, con este grado de informalidad, con la deficiencia de, digamos, no tener esa cultura tributaria, nos toca a los contadores peruanos hoy en día hacer un poquito de labor, digamos, entre comillas, pedagógica con nuestros clientes para que ellos entiendan qué están haciendo y por qué lo están haciendo. Y hablarle en términos sencillos, ¿no? Exacto. Hablarle no en Muy temas técnico. técnicos, que no vas a ver. Porque muchos informales, muchos emprendedores, valgan verdades en nuestro país sobre todo, son personas que a veces no tienen estudios, han Así llegado es. a primaria completa, secundaria completa, y ganarse la confianza a través de la seguridad, de la explicación, de la asesoría, que el cliente va a estar protegido. Exacto. ¿No? Muy importante, ¿no? Y eso conlleva que el contador o el especialista, ¿no? El asesor, sea un asesor pues, que realmente conozca. Y aparte que conozca, porque eso puede ser muy erudito en todos los temas contables y tributarios, pero si no sabe expresarlo al cliente, es muy difícil que este cliente, como usted bien dice, sienta esa confianza, esa protección. Y hay muchos, y sobre todo esto lo va dirigido a mis estudiantes, que no les gusta, solamente están todo el día trabajando y no hablan. Y hoy por hoy, una de las cualidades del contador moderno es el nivel comunicativo. Exacto. Es expresar
ser inclusive didacta, ¿no? Exacto, es totalmente de acuerdo. Explicar en términos sencillos lo que dice la cifra. Oye, ¿por qué tengo que pagar esto? ¿Qué significa? Como dice, detracción, tú explicarle, ¿no? Mira, ¿sabes una cosa? La detracción es un sistema especial que ha sido creado para que en ciertas actividades donde la SUNAT no quiere garantizar que el contribuyente va a pagar, ¿no? Sus tributos, sobre todo en la parte de servicios. Y acá está la plata. Pero tiene que también el contador, para poder ser, como decíamos en la universidad, usted mismo nos decía en la universidad, tú para poder explicarle, o sea, explicando aprendes, claro, pero primero tienes que conocer el tema. Claro. Y muchos contadores, le digo, profesor, porque hemos hecho convocatoria las últimas semanas para un par de asistentes. Sí, me comentaste. Y les pedía, pues, diseñame un asiento de compras, un asiento de ventas. Egresados no tenían esa capacidad. Y menos, ¿cómo le vas a explicar a tu cliente si ni siquiera tú conoces el tema? Así es importantísimo. Por eso, la buena formación de los profesionales contadores, como está en sus manos, y que yo estoy seguro que usted lo hace. Seguro que sí. Pero que en otras instituciones no se hace de esa manera. Y salen, les pongo trabajos, tareas, explica y se les va corrigiendo. Y he tenido oportunidad de tener muy buenos egresados, muy buenos estudiantes que hoy están en el campo y tú eres uno de ellos, cual te felicito. Has pasado por la Universidad Tecnológica del Perú y ahora vemos que los resultados se van dando. Pero ¿producto de qué? De que tú has sido incisivo, has leído y has estado en la cancha. Y en la cancha la experiencia te ha dado a ti mucha, se puede decir, formación, la cual ahora estás aplicando en beneficio justamente de tu cliente. Y tu cliente, sobre todo cuando tú eres un buen contador y el cliente está contento, ese te recomienda a muchos. Exacto. Se hace una cadena. Tú no necesitas publicidad, nada por el estilo, es el boca a boca. Oye, gracias, profesor, contador, por sus palabras. Sí, necesito un contador fiable. Martín Reaño, Carlos Pacheco, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Unas recomendaciones a nuestros emprendedores, porque el capítulo de hoy está centrado a toda aquella persona, a todo aquel emprendedor que quiere iniciar un negocio. ¿Qué le recomendaría a usted para que este negocio tenga éxito? Mira, en primer lugar, el informal no tiene acceso al sistema financiero, no va a tener acceso al beneficio que hubo del Reactiva, ¿no? Porque no tiene cómo demostrar formalmente sus ingresos, exacto, sus gastos, sus utilidades, etcétera, ¿no? Inclusive pedían, como requerido también, el libre planilla, ¿no? La cantidad de trabajadores que habían en planilla y todo lo demás. Entonces, ¿usted le recomienda una formalización para poder capitalizarse? Así es, para poder crecer, para poder tener acceso, y sobre todo el tema de la bancarización es muy importante porque hay muchos empresarios informales que todo le yapean a su cuenta. Yapéame. Entonces, cuando la SUNAT, el sistema de SUNAT está integrado con el sistema financiero y sobre todo por el tema del ITF, ¿no? Se da cuenta de los depósitos que hay. Entonces, y dice, esta persona X, ¿no? Tiene ingresos anuales. Es donde se marca el famoso desbalance patrimonial. Así es. Lavado de activos. Y que eso vamos a tocar nosotros un programa especial sobre el desbalance patrimonial. Entonces, pero el empresario no sabe de dónde demostrar y puede ser acusado, ¿no?, de incremento patrimonial no justificado o probablemente hasta de un lavado de activos, que es un delito que está tipificado en el Código Penal, ¿no?, y todo lo demás. Entonces, conseguirse o rodearse de un buen asesor contable, tributario, ¿no? Inclusive si su negocio va creciendo, rodearse de gente muy especializada, porque a veces el empirismo, que al comienzo puede ser bueno, pero el empirismo no te va a permitir crecer, ¿no? Entonces, obviamente que esto va a conllevar, si tú quieres crecer, si tú quieres tener las cuentas claras y tú quieres tener pues, la posibilidad de poder ingresar al sistema financiero, tener créditos, ser elegido por la SUNAT como buen contribuyente, ¿no? Y tener sobre todo la tranquilidad de dormir, ¿no?, todas las noches, porque la tranquilidad no tiene precio. No podemos escaparnos de la parte tributaria. Benjamin Franklin, ¿no?, expresidente de Estados Unidos, pensador, ¿no?, tuvo un refrán o tuvo una reflexión donde dijo: en la vida del ser humano hay dos cosas que son inevitables.
Una de ellas es la muerte, nadie puede escapar de la muerte, y la otra del pago de impuestos, el pago de tributos. Excelente, profesor. Entonces, con esto quiero cerrar, Carlos, agradeciéndote la invitación y sobre todo decirle al empresario nuevamente, formalízate, porque es la única forma de tener tranquilidad financiera, de tener el acceso a créditos, a ser considerado como una institución que genera trabajo formal y que genera tributos, que esos tributos son para que este país crezca y todo lo demás. Le agradezco mucho su visita y espero que no sea la última vez que nos visite para seguir conversando. Y es más, nosotros siempre conversamos Totalmente. por teléfono, tomamos un café sobre estos temas que nos gustan mucho. Muchas gracias, profesor. Y sobre todo, si tienes la oportunidad, porque ya lo he hecho en varias oportunidades, hay mercados de productores, mercados pequeños de muchos empresarios que son informales. Entonces, de repente poder capacitarlos, ¿no?, a todos en una hora determinada y poder decirle qué beneficios te trae ser formal y qué prejuicios te trae ser informal. Entonces, simplemente acudan a las redes. A mí me pueden buscar en las redes sociales, en el LinkedIn como Martín Reaño, ¿no?, contador, y en las demás redes, ¿no?, igual Martín Reaño, para poder asesorarles en cualquier tema laboral, tema tributario, tema financiero, y también siempre es bueno cuando vas creciendo y tus recursos van subiendo, la forma de poder controlar o poder ver si tus recursos son adecuadamente, muy bien utilizados, también una auditoría que es importante para ver si se están manejando bien los recursos, porque creces, ya no puedes ser todista, no puedes estar en todas partes, pones a tu gente responsable, pero después tienes que evaluar si esas personas no te están sacando la vuelta. Genial, genial. Es muy importante. Importantísimo. Gracias, profesor. A ustedes les agradezco mucho estar con nosotros aquí en este video. Te pido que comentes tus dudas, preguntas, comentarios en nuestras redes sociales, en el TikTok, en el YouTube. Y nos vemos en la próxima entrega, en el próximo capítulo de Rescate Tributario. Síguenos, dale me gusta y además puedes suscribirte para estar informado de los siguientes capítulos y qué temas se van a tocar. Nos vemos pronto.